Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a leer hasta ahí. Dice Pablo, dice, ¿te ibas a decir algo? No sé, dígame. Dice, el problema ¿por qué Pablo escribió este libro? Porque el problema de la iglesia de Éfeso era la falta de arrepentimiento. O sea, en ellos no había arrepentimiento, la falta de amor por Cristo. O sea, era más fácil dejar al Señor que cualquier cosa. O sea, primero era todo y de último era Dios, si es que quedaba tiempo para Dios, si no, no. Y Pablo siempre los animaba, y por eso él escribía y les hablaba y los animaba. Aquí dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, directamente a ellos. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. O sea, Él los motivaba a ¿qué? Jesucristo es todo. Dios es todo. Es salvación. Y es importante que ese amor no lo pierdan. Era lo que Él hablaba. Ese amor no se puede perder. Es importante que mantengan arrepentidos y que ese amor por Cristo siempre los lleve al arrepentimiento, siempre los lleva a que se comete un error, entonces necesitamos restaurarnos con el Señor. Por eso él hablaba de eso, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Eso era lo que él les hablaba a los efesios. Porque ellos eran muy dados a querer otras cosas menos que a Dios. Se olvidaban del amor por el Señor. Entonces se los motivaba y siempre les estaba hablando de eso. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Él lo hizo. La Biblia dice que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y el amor de Dios siempre para todos ha sido especial. Y Pablo les hablaba y los incitaba a ellos, y el amor de Dios para ellos es puro. ¿Por qué ellos porque ellos era tan fácil dejar a Dios? Y no había un arrepentimiento en la vida de ellos o en esa iglesia. Por eso los motivaba siempre a eso. Dice el 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él dijo: estamos en la gracia, quiero que se motiven, Dios los ama, no importa. Pero la idea es que continúen, que el amor de Dios, que se enamoren del Señor, para que pueda haber arrepentimiento, para que pueda haber un cambio en las vidas, para que pueda haber una salvación, porque quería que todos fueran salvos, y por eso Pablo les incitaba y les confirmaba siempre el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor de Dios para las vidas de ellos.
Y dice el 7, en quien tenemos, dice el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Porque el amor de Dios es tan grande que quiere que todos seamos salvos. Dice la palabra que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento y al conocimiento de su palabra. Y por eso Pablo les hablaba de eso. Pablo tenía una convicción especial y quería que todos fueran salvos, así como los romanos, así también los de la iglesia de Éfeso, así también todos. Él quería que todos, pero a ellos les faltaba mucho amor por el Señor. Que de pronto eso sucede en estos tiempos. A veces la gente viene a la iglesia por un compromiso. A veces la gente viene a la iglesia porque me tocó, o a veces porque me molestaron en mi casa. O sea, no hay una responsabilidad, ¿sí? No hay una responsabilidad de cada uno. Es mi responsabilidad ir a la iglesia porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Entonces es más fácil congregarse cuando está alguien ahí. Pero usted, ¿por qué no vino a la iglesia? ¿Pero qué fue lo que pasó? Pero como no se le dice nada a la persona porque se supone que eso es responsabilidad de cada uno. Porque la Biblia dice muy claro, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces es importante que estemos haciendo, y eso era lo que Pablo les hablaba a ellos. Es importante estar con el Señor, buscar al Señor, amarlo a Él. Miren lo que dice el 10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es nuestra responsabilidad. O sea, Pablo les hablaba y les incitaba a eso y los motivaba a eso, pero es nuestra responsabilidad. O sea, era la responsabilidad de ellos. En este tiempo es nuestra responsabilidad. Nosotros sabemos que nos debemos congregar. Sabemos que debemos diezmar y ofrendar. Sabemos que debemos enamorarnos de Dios. Sabemos, todo eso lo sabemos, es nuestra responsabilidad. No tiene que estar alguien diciéndonos, bueno, es que usted, ¿por qué no lo hace? Es que usted, ¿por qué no? Porque es que, a ver, si yo amo a Dios, yo lo quiero hacer porque amo al Señor. Y eso era lo que decía Pablo. Dios nos da muchas cosas. Y Dios está con nosotros y Dios nos cuida porque es la voluntad de Él amarnos, es la voluntad de Él todo. No porque yo le dé, entonces Dios me ama más. No porque yo no. No es eso. Pero Dios sí quiere que nosotros lo amemos. Dice la palabra que que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, dice el 12, a fin de que seamos para alabanza, dice alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes han conocido y saben. Eso era lo que Pablo les decía. Ustedes saben de Cristo. Y el Espíritu Santo ya lo selló. O sea, cuando Él lo sella, entonces como cuando nosotros hacemos un contrato y le ponemos un sello al contrato. O cuando nosotros registramos un hijo. Entonces, pertenencia. Eso era entonces las arras, el Espíritu Santo nos sella y ya es como decir, bueno, ya le pertenecemos a Él. Entonces dijo, bueno, ya le pertenecen a Él, pero ¿qué? Si no hay amor, no hay arrepentimiento para el Señor. Es poco el amor en este tiempo. Por ejemplo, en este tiempo uno ve, Pablo hablaba en ese tiempo a la iglesia de Éfeso. Y en este tiempo se ve eso, que hace falta el amor por Cristo. O sea, uno ve que la gente hace muchas cosas por compromiso, por cualquier otra cosa, pero no porque realmente amen a Dios. No porque haya amor para Dios. Si hubiera amor para Dios, la gente estaría comprometida, la gente amaría a Dios, la gente diezma, la gente ofrenda, la gente quiere, mire, vamos a elevar este lugar, vamos a hacer muchas cosas porque hay amor por Cristo. Pero cuando no lo hay es muy difícil.
Es muy difícil, entonces la gente viene, es que me molestaron tanto que bueno, tengo un problema y quiero que me ayuden a orar, entonces por eso voy a ir. O tengo una dificultad y entonces necesito ayuda, entonces para que oren por mí. Entonces tengo un enfermo en la casa y no quiero que se me muera, entonces vengo para que oren por él. Entonces muchas cosas, pero realmente no, porque amemos a Dios. Y eso es muy importante porque el amor a Dios hace que haya arrepentimiento en nuestros corazones. Si no hay amor, no hay el arrepentimiento. Y eso era lo que Pablo se preocupaba y los incitaba a ellos, a que hubiera amor para que hubiera un arrepentimiento en sus vidas. Miren lo que dice el 15. ¿Ves? Bueno. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que todo lo llena en todo, dice. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias al Señor por vosotros. O sea que es como, no ceso de declarar que ustedes aman a Cristo. No ceso de declarar que en sus corazones hay arrepentimiento. No ceso de declarar, de estar hablándole al Señor. Señor, toma el control de esa iglesia, toma el control, que haya amor en esas vidas, en esos corazones. No ceso de hacerlo, era lo que decía Pablo, porque tenía que haber amor para haber arrepentimiento, porque si no hay amor, no hay arrepentimiento. Se necesita amor para que haya arrepentimiento. Si uno ama a esa persona, entonces comete un error y uno dice, uy, Dios mío, perdón. Pero cuando no amamos, nos da igual si no nos arrepentimos y nos da igual como sucedan las cosas. Y así no es. ¿Tú ibas a decir algo? También es importante que Pablo nos dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando nosotros le pedimos a Dios la sabiduría y la revelación, es en el conocimiento de Él. También nos está hablando en esa comunión íntima, en esa comunión plena. Pero también entendemos y sabemos que en la anterior parte nos dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y su promesa. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el obrar de Padre, Hijo y Espíritu Santo son importantes en nuestra vida, porque el que empezó la buena obra es fiel para terminarla. Entonces necesitamos de su Santo Espíritu para poder tener un verdadero arrepentimiento, porque Él es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando nosotros permitimos y le decimos, Señor, aquí está mi vida, el Espíritu de Dios permite y nos redarguye de lo que no está bien en nuestra vida, de lo que no agrada al Padre. Y la revelación, la sabiduría, el Espíritu de sabiduría y de revelación es para Él, por Él y en Él. Es para Él, para que lo conozcamos a Él a profundidad, en esa comunión íntima, porque Dios el Padre es revelado a través de su Hijo Jesucristo y también a través del obrar del Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué pasa? Porque hay tan poco amor para el Señor Jesús. Porque es como antiguamente los apóstoles. Pedro negó al Señor Jesús. Pero notemos que cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo, es otro hombre. Lo mismo le pasa a Saulo. Saulo tiene un encuentro con el Señor Jesús, pero cuando es lleno completamente del Espíritu Santo, deja de ser Saulo y se convierte en Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida cristiana no la podemos fundamentar, o nuestro conocimiento en Cristo Jesús no son solo palabras, sino es verdad, es el Espíritu de Dios en nuestra vida obrando, porque no es por fuerza propia, porque no es por obra para que nadie se gloríe, sino es en el Espíritu Santo para que toda la gloria sea para Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que cuando dice el espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, es el mismo Espíritu Santo. Eso está en el libro de Isaías capítulo 11 versículo 2. Y ahí está, es el mismo Espíritu Santo con las manifestaciones de Él, con sabiduría, con revelación, con conocimiento, con entendimiento. Todo eso es del Espíritu Santo. Entonces está hablando de Él. No ceso para que les dé esa sabiduría, para que entiendan lo importante que es. Lo importante que es la salvación y que Dios sí quiere que ellos sean salvos. ¿Y cómo entendemos? Necesitamos el Espíritu Santo para poder entender. Porque es muy difícil nosotros solos. Así es. Es el Espíritu Santo porque Él está con nosotros. Él es el que nos recuerda, nos ayuda, nos enseña, nos revela la palabra, nos muestra, nos da la sabiduría, nos da el conocimiento. Todo eso es el Espíritu Santo. Entonces es indispensable, por eso Pablo dijo aquí en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Para que entienda, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, que se abra nuestro entendimiento y que podamos ver que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, que Él es que haga algo en nuestras vidas para que podamos entender el amor y el arrepentimiento que Él está hablando aquí en su palabra. Y dice el 18, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder? En el libro de Isaías capítulo 11 versículo 2 dice que es el Espíritu Santo. Dice espíritu de poder. Dice espíritu de poder también. Está hablando ahí. Entonces también debemos mirar esa parte. Es espíritu de poder. Dice el 20, dice, la cual operó en Cristo resucitado de los muertos y sentándose a su diestra en lugares celestiales. ¿Pero quién fue el que hizo eso? Eso. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo la obra en Jesús y era hombre ahí en la tierra. Entonces lo hará con nosotros. Por eso Pablo no cesaba de orar al Señor para que también todas esas manifestaciones se hicieran en nosotros, en nuestras vidas. Y pues oraba por la iglesia de Éfeso, obviamente, pero aún en ese tiempo también se hacía para con nosotros hoy. Y miren lo que dice el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí ve? Que el Espíritu Santo, así como hizo con Jesús, que era hombre en la tierra en ese tiempo, hiciera con los efesios también en ese tiempo. Era lo que Pablo hablaba y lo que nos enseña hoy a nosotros. Ese mismo espíritu que se manifestó en Jesús cuando era hombre, en el libro de Isaías capítulo 11 versículo 2, con poder, con sabiduría, con revelación, con conocimiento, con entendimiento. Son 7 manifestaciones que lo hizo con Jesús, que era hombre en la tierra, sea hoy con nosotros y que fuera con los efesios, que era lo que Pablo hablaba. ¿Para qué? Para que hubiera amor. Porque si eso ocurría, había amor y había arrepentimiento. Seguimos con el capítulo 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Y dice así, salvos por gracia.
Antes quiero anotar, como que no olvidemos el verso 22 y 23, porque más adelante del capítulo 1 vamos a entender muy bien estos versículos, donde dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto lo vamos a ver más adelante, más explicado en el capítulo 2. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acá nos está hablando, Pablo nos enseña nuevamente acerca de la salvación y nos dice salvos por gracia. No hemos sido salvos por méritos propios ninguno de los que estamos acá, porque también la palabra de Dios es clara cuando dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cuando nos dice acá que hemos sido hechura suya desde el momento que nos creó, yo he estado leyendo Génesis capítulo 1 y no he visto mayor amor de Dios creando todo lo que nos dio y confiando. Y si nosotros nos preguntamos, Él es Dios, ¿cierto? Él es alfa y omega, principio y fin. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Quiere decir que mientras Él hacía la creación, mientras Él hacía las estrellas, el sol, la luna, los árboles, mientras Él hizo todo lo que nos rodea en nuestro planeta, en el universo entero, todo lo que Él hizo, lo hizo por amor. ¿Por qué por amor y gracia? Porque Él siendo Dios sabía lo que iba a pasar después. Y lo hizo con la mayor entrega, con el mayor amor, un amor inagotable, un amor que no exige un amor verdadero y genuino. Entonces, ¿qué nos habla acá cuando Pablo nos está diciendo acerca de la creación? Está diciendo, no hay mayor amor que este, que aún sabiendo lo que el hombre iba a hacer, confiara en el hombre, en cada uno de nosotros. Y también yo me ponía a pensar y decía, Señor Jesús, es que tú no solamente moriste en la cruz del Calvario por los que estaban allí, sino que tú tuviste que cargar un peso, una angustia, una tristeza de todas nuestras generaciones, Señor. Tú moriste y cargaste el pecado de cada uno de nosotros y de nuestras generaciones, Señor. Y solo por ti tenemos entrada al reino de los cielos, es por tu causa, no por nosotros, no por nuestra causa. No por nuestro orar, no porque de pronto leamos la Biblia, oremos o ayudemos o bueno, lo que hagamos, no por ningún ritual. Solamente por Cristo Jesús tenemos entrada delante del Padre Celestial. Por eso es un don de Dios. Y acá nos dice, por cuanto anduvisteis antes en ese pecado, fuisteis hijos de ira, de desobediencia. Pero Dios, que es perfecto en su amor y en su misericordia, dice acá que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, porque a veces decimos, Señor, pero están pasando tantas dificultades, pero el amor de Dios es revelado en cada uno de nosotros. Y tenemos una tarea importante que Él nos dejó y su propósito es que así como un día Él confió en cada uno de nosotros, confió en Adán, confió en Eva, aún sabiendo lo que iba a pasar más adelante, Él confía todavía en nosotros, en su perfecto amor, en que nosotros somos instrumentos y su propósito es que nosotros llevemos su amor revelado a donde nos encontremos, a nuestra familia,
a nuestros vecinos, a nuestros amigos, al desconocido, al niño, a las nuevas generaciones, porque Cristo Jesús murió por ti, murió por mí, murió por tu familia, por tu hogar, por las generaciones que están a nuestro alrededor, y Él es fiel y Él es bueno. Y recordemos que no es circunstancial, porque si hubiera sido así, desde un principio nunca hubiera hecho la creación. Él creyó porque Él es Dios, lleno de amor y de grande misericordia y compasión, porque lo mayor que tiene nuestro Señor es un amor genuino, un amor inagotable, un amor que excede todo conocimiento, un amor tan real y tan verdadero, tan entregado, que nunca nosotros encontraremos tal amor en ningún lugar, porque el amor revelado del Padre en su Hijo y en el Espíritu Santo es grande. No me alcanzarían las palabras para decir, y es lo que Pablo también nos quiere mostrar acá. Miren, Jesús, el Padre, nos ama tanto que envió a su único Hijo para que muriese en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y resucitó de entre los muertos, y está sentada en lugares celestiales, y también ustedes están sentados en lugares celestiales, porque la gloria del Padre, la honra del Padre son sus hijos en la tierra. Y Él por eso nos habla acá y nos recuerda, son hechura suya. Es algo grande decir cuando Él nos dice, es que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Y dice, haremos al hombre. Cuando Él dice haremos al hombre, está Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está hablando de algo importante y algo demasiado grande que a veces pasamos en alto. La imagen de Padre, la imagen de Hijo, la imagen del Espíritu Santo. A su semejanza hemos sido hechos, no a la nuestra. No olvidemos eso, no a la nuestra. Y dice el 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para que hoy, o sea, ¿qué fue lo que Él hizo? Todo lo hizo en amor, para que, o en sacrificio, en amor, para que hoy nosotros pudiéramos recibir. Recuerde que cada parte de lo que Él sufrió representa algo en nuestra vida. La corona representa los pensamientos, ¿cierto? La renovación de nuestros pensamientos. También la ruina. Todas esas cosas se llevó. Y aquí dice, para que abundemos en las riquezas hoy. Él todo eso lo llevó. O sea que nadie puede estar diciendo, no, yo soy muy pobre, yo soy pobre, Dios no supo. Como hay una canción que uno escucha que dice que Dios no supo repartir y que a unos les dio más dinero y que les dio dinero y que a otros los hizo pobres y que yo he escuchado por ahí, pero no es así. Así no es. O sea, Dios nos dio y Él se llevó todo eso, pero desafortunadamente son las acciones de nosotros o las cosas que nosotros hacemos, los errores que cometemos porque nunca contamos con Él. Nunca, o sea, suceden muchas cosas en nuestra vida y eso hace que de pronto no tengamos riquezas o cosas en abundancia, pero Dios es bueno. Y la Biblia dice que las bendiciones irán tras nosotros y nos alcanzarán. Entonces, de todos modos, Dios cumple sus promesas y su palabra. Dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es algo que sale de Dios, ese amor, para hacer que nosotros seamos salvos por gracia. Si fuera por obras, no estaríamos, pero terribles. Porque la mayoría de personas están más enseñadas a estirar la mano para recibir que para dar. Y eso sí es muy difícil. Y por eso Dios dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, usted debe creer por medio de Cristo. Usted debe creer la salvación por medio de Cristo. O sea, es Él el que trae la salvación a nuestra vida. Usted debe creer, aceptarlo a Él como es, como Dios, como persona, como todo lo que implica a Cristo en nuestras vidas. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. No es que yo hago buenas obras, entonces yo voy a ser salvo. No es que yo ayudo a no sé quién, entonces yo voy a ser salvo. No es que pero así no es. Él dijo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces yo voy al cielo porque he hecho muchas obras. No, así no es. No por obras para que nadie se gloríe y diga, no, es que yo voy al cielo porque hago obras. Es por medio de Jesucristo, Él es nuestro único Salvador.
Y debemos creer en eso. Dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, amando a Cristo, ¿cierto? Aceptándolo como nuestro Salvador. Él ya se llevó toda ruina, enfermedades, dolores, todo para que usted hoy pueda disfrutar de una vida con el Señor en bendición. Dice que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que las pudiéramos disfrutar. Y eso era lo que Pablo hablaba a la iglesia de Éfeso. Y pues que hoy nosotros leemos estos libros y sabemos que todo eso es ¿para quién? Para nosotros. Miren lo que dice el 11. Dice reconciliación por medio de la cruz. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén y amén. Dice, acuérdense. Dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, era llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, pero ahora, dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, hacíamos lo que creíamos y queríamos porque no teníamos. Y eso era lo que Pablo les decía a ellos. No tenían nada. Pero hoy ya vino Jesús y ya le dio salvación. Y mire lo que dice. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, son cercanos, ya Cristo está en sus vidas, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, a ver, ya ustedes ya le pertenecen a Dios, ya no tienen ninguna justificación de nada. O sea, ya no puede decir, no, es que mire que yo no me puedo acercar a Dios porque tal cosa, no, es que ya, mire que es que la carne puede más. No, usted ya está en Cristo y ya no tiene una justificación para eso. Entonces el amor debe reinar en su vida, porque aquí más que todo habla del amor. Debe reinar en su vida para que usted tenga arrepentimiento, que cometió un error porque somos humanos. Entonces, Señor, perdone y siga para adelante, porque ahora está en Cristo. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, también es importante saber acá, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ¿cierto? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, y matando en ella las enemistades, lo que yo les decía, que en el 1:22-23 decía, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. También nos está hablando que Él nos reconcilió en Cristo Jesús. ¿A quienes? A todas las naciones. Y gracias al Señor Jesús que permitió que de pronto el pueblo de Israel en ese momento no lo hubieran aceptado en ese momento, pero no quiere decir que no somos en Cristo Jesús importantes todos, porque Él nos llama al arrepentimiento a todas las naciones, a todos Sí, los amén. pueblos, a una genuina comunión con Él, a reconciliarnos con Dios, porque Dios es un Padre de amor y de misericordia a través del Hijo. Eso es lo que debemos entender también, que es un Padre de amor, y como es un Padre de amor, dio todo. ¿Y quién fue todo? Jesucristo, quien vino a traer esa salvación. Y sí, podemos haber fallado hoy, pero necesitamos decirle, Señor, que podamos tener un corazón genuinamente arrepentido, un corazón contrito y humillado delante de Él. Porque dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza de Dios misericordia. Necesitamos decirle al Señor Jesús en estos tiempos, porque en realidad no han sido tiempos fáciles, tanto en nuestra nación como la colombiana, como en Israel y en otras naciones que están pasando muchas cosas más. Necesitamos decirle, Señor, ayúdanos, Jesús, porque tú estás buscando personas que se levanten en la brecha, que seamos atalayas, intercesores, que podamos orar en este momento y decir, aquí estamos, Señor, te necesitamos a ti, Jesús, porque no tenemos a nadie más, Señor, sino a ti. Si tú no lo haces, ¿quién más lo va a hacer? Porque es el único nombre, acá nos dice, es el único nombre. En el nombre de Jesús podemos entrar al Padre Celestial. Y también dice, y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Cuál es esa paz? Que tengamos comunión con el Padre Celestial, que tengamos comunión con el Espíritu Santo de Dios, que nos volvamos a Él. Porque cuando vemos desde su inicio, vemos el amor del Padre entregado. Y también ahí donde dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. O sea, ahí está hablando, los que estaban afuera sin Cristo, no tenían nada de Cristo. Y cuando dice los que están cerca, los que dicen, como Job, dice, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, hacía sacrificios, hacía cosas para Dios, creyendo que él conocía a Dios, pero en realidad no lo conocía. Por eso él dice, buenas nuevas de paz a los que están lejos y los que están cerca, los que quieren conocer a Dios, los que dicen lo conozco y hacen muchas cosas y sacrificios y van a un lugar y porque tienen ese deseo de Dios. Dice que a los que están lejos y a los que están cerca. Por eso estaba hablando de eso. Dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El espíritu es el que busca que adorar. Él es el que busca que adorar. Entonces dice y el Espíritu Santo es el que mora, porque ya nosotros hemos sido sellados y Él ha reposado en nuestras vidas con todas sus manifestaciones. Entonces dice, tenemos entrada al Padre por el mismo Espíritu Santo, dice. Y así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Ya tenemos el apellido de hijos de Dios. Ya nos registraron, ya Dios nos registró y nos dio un apellido de hijos de Dios. Y tenemos las arras del Espíritu Santo, tenemos las manifestaciones del Espíritu Santo, somos sellados. O sea, eso era lo que él estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Ya tenemos todo eso. Entonces no tenemos que tener ya argumentos ni nada, sino al contrario, falta es enamorarnos del Señor para tener un verdadero arrepentimiento y poder continuar con el Señor hasta el día que Él venga. Dice,
Dice el 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos morada de Dios. ¿Cómo debe estar nuestra vida? Nuestra vida debe estar en santidad. Dice la palabra, sed santos porque yo Jehová soy santo. O sea, nuestra vida debe existir la santidad. Eso es muy importante. La santidad de Dios, la rectitud en Dios. Si aún Job con todos sus errores y dificultades, y en él había santidad, porque dice la Biblia que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo único que a él le faltaba ahí era conocer realmente a Dios. Por eso al final dijo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, ya ahora entendí, ya ahora te conocí, ya sé quién eres ahora. Entonces dice que nuestra vida, nuestro cuerpo debe estar santificado para el Señor, es templo del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. ¿Tú vas a decir algo más? No, la página sí está. Vamos a orar al Señor Jesús y le vamos a dar las gracias porque Él es bueno, porque dice la palabra que para siempre es su misericordia y no hay un Dios más bueno y más grande que Él. Entonces, amado Dios y Padre de la gloria, bendito Espíritu Santo, te damos gracias porque eres un Dios tan especial, Señor, tan lleno de amor y de misericordia. Dice tu palabra que eres rico en misericordia y en amor, Señor. Padre, te doy la gloria y la honra porque eres bueno, Señor, porque estás pendiente, Dios, de cada hijo tuyo. Estás pendiente de ese enfermo, Señor. Estás pendiente de ese que no tiene esperanza, Señor. Estás pendiente, Padre, de cada persona, cada alma, Señor. Tú lo has adoptado, Dios, con todo lo que eso implica, Señor, a cada hijo tuyo, Padre. Te doy muchas gracias, Señor. Te pido, Padre, por ese enfermo, Señor, que no se puede parar, Señor, en su casa, Dios. Le envío palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, que en Colombia, en cada vida, Dios, existe el amor pleno tuyo, Padre. Que existe el Espíritu Santo reposando, Dios, en cada vida, Dios. Que aprendemos a tener un corazón de carne, Señor, para enamorarnos de ti, Señor. Padre, te doy la gloria y la honra, Dios. Bendigo cada persona, Dios, que se conectó hoy, Padre. Te doy gracias por ellos. Bendigo sus familias, Dios. Bendigo sus hogares, Padre, de una manera especial. Padre, te doy las gracias, Señor, por cada uno de ellos, Dios. Les bendigo con toda bendición de lo alto, Padre. Cada persona que está hoy en este lugar, Señor, también les bendigo en el nombre de Jesús. Declaro, Padre, que tú les das sobreabundancia, Señor. Tú les bendices de una manera especial, Señor. Tu palabra dice que somos ricos, Padre, porque tú te has llevado toda pobreza, Dios, te la has llevado, Señor, para que tus hijos puedan disfrutar hoy, Señor. Padre, te doy la gloria y la honra. Te doy muchas gracias, Señor. Padre, aprovecho este momento para orar por la salud del pastor Julio, Señor. Padre, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos su oído, Señor, su cabeza, su cuerpo, Señor, su estómago, sus rodillas, Padre. Yo declaro sanidad sobre su cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro que tu mano poderosa, Señor, está sobre él, Padre. Yo bendigo su masa encefálica, Señor. Yo creo en el nombre de Jesús que eres
Padre. Es tu mano poderosa ahí, Señor. Espíritu de poder, te pido que tú le levantes, Señor, de una manera sobrenatural, Señor. Y te doy muchas gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque estás ahí, Señor. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. En el nombre de nuestro Amén Señor Jesucristo. y amén.